Muy bien. Hoy vamos a comenzar a, a ver el tema de rentabilidad. Vamos a dedicarle por lo menos 3 encuentros al tema de rentabilidad y palancas. Y hoy vamos a empezar con la rentabilidad de la inversión, ¿sí? Va a ser la primera de las miradas de la rentabilidad que vamos a tener. Hasta ahora estábamos muy enfocados en el tema del análisis financiero, es decir, una mirada de los equilibrios patrimoniales, como se mencionaba recién, el tema de margen de seguridad, ¿no? Cómo las empresas, las organizaciones buscan equilibrar armónicamente según las características propias y del entorno, esas estructuras de inversión y de financiamiento. Y vamos a entrar hoy más en un tema que tiene que ver con la productividad, ¿no? Con la productividad del capital invertido, hoy desde una mirada amplia, ¿sí? De la mirada de la inversión en sí mismo. Y próximamente vamos a agregarle otra perspectiva, que es la del impacto que tiene el esquema de financiamiento seleccionado para financiar esa inversión y su efecto sobre otra mirada del rendimiento, ¿no? Otra perspectiva del rendimiento. Así que hoy vamos con la primera parte de la rentabilidad. Como decíamos, el objetivo principal de una organización es la consecución, la obtención de un rendimiento. Es decir, no ya esa idea que mencionábamos, que el objetivo de las finanzas es la maximización del valor actual de la riqueza de los propietarios. Lo habíamos mencionado en el primer encuentro. Y dijimos que había dificultades claramente por la naturaleza de las organizaciones, que son en general sociedades cerradas, y la ausencia de un mercado como para ir reflejando si esas decisiones que nosotros íbamos adoptando contribuían o no a elevar, no sé si maximizar, elevar el valor actual de la riqueza de los propietarios, que no es ni más ni menos que la inversión de los propietarios. Pero hoy vamos a adoptar una mirada, primero, basado en lo contable, es decir, no valores de mercado, sino basado en lo contable, y vamos a empezar, ya digo, sobre el lado de la inversión en su conjunto, es decir, prescindiendo por el momento del efecto de la forma de financiar esa inversión. Vamos a ver entonces que hay, como decimos, dos tipos de rentabilidad. La rentabilidad del activo, también conocida como rentabilidad de la inversión, o rentabilidad económica. Los que quieran profundizar esto y busquen más allá de la bibliografía sugerida en nuestro plan de trabajo, también la van a encontrar como el ROA, ¿sí? El ROA, la rentabilidad en inglés, digamos, el rendimiento o el retorno de los activos, los assets. Y después está otra mirada, que es la rentabilidad de los propietarios, ¿no? Porque vamos a ver que va a haber habitualmente diferencias entre la rentabilidad de la inversión, lo que rinden mis activos, y lo que rinde el rendimiento que finalmente obtienen los propietarios. Eso va a estar condicionado por el esquema de financiamiento que adopte la organización. ¿Sí? Ahí la van a encontrar como el ROE, ¿no? El Return over Equity, ¿no? Sobre los activos, es sobre los capitales propios que emplea la organización.
¿Por qué vemos tanto capital de trabajo? ¿Por qué nos interesa el capital de trabajo? Porque desde una perspectiva del corto plazo, y nuestra materia está enfocada en la gestión del corto plazo, el capital de trabajo es del lado de la inversión el principal factor determinante, del lado de la inversión, el principal factor determinante del rendimiento de los activos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácilmente gestionable, yo puedo ampliarlo, reducirlo en un tiempo acotado. No así el caso de los activos fijos, ¿no? Ahí tengo claramente una dificultad para ajustar el tamaño de la inversión en activos fijos a los requerimientos que podría yo pretender en un periodo de tiempo, ¿no? Porque, ya digo, en este caso yo no puedo fraccionar, adaptar un activo que tiene una naturaleza determinada en el corto plazo. Entonces, es una justificación, si quieren llamar así, de lo que estuvimos viendo hasta el momento y seguiremos viendo más adelante ya en particular el impacto de la relación del capital de trabajo con la rentabilidad. ¿Sí? De ahí nuestro interés. Pero acá no vamos a mirar el capital de trabajo desde el punto de vista financiero, del excedente financiero, ¿no? Eso no. Vamos a mirarlo como un factor que puede contribuir positivo o negativamente a la obtención del objetivo de rentabilidad. Vamos a hablar entonces de la rentabilidad de la inversión, de los activos totales dentro de los cuales está el capital de trabajo. Vamos a ver su formulación convencional, es decir, la fórmula clásica más resumida. Vamos a ir desglosando, separando, encontrando otras formas de expresar la rentabilidad del activo que seguramente van a contribuir a una mejor comprensión. Y vamos a mencionar también qué factores o qué variables están involucradas en la generación de esos rendimientos, ¿sí? Eso va a ser el eje de la clase. Después tengo ahí un par de placas para, o de páginas, mejor dicho, que tengo abiertas para mostrarles dos cosas que tienen que ver claramente con el tiempo presente y con algún tema quizás que empieza a ser de naturaleza más permanente y que se refleja en el impacto de la viabilidad de los negocios a nivel ya más global. En principio, la definición de la rentabilidad del activo es un cociente, es un indicador que relaciona los resultados que obtiene una organización, resultados de naturaleza operativa, es decir, los resultados que la empresa obtiene antes, como dice ahí, antes de las cargas financieras, es decir, sin contemplar el efecto del financiamiento que recibe la organización, ¿sí? Sin contemplar el impacto que tiene el uso del capital ajeno a la hora de financiar la inversión. Los resultados operativos. ¿Sí? ¿Respecto de qué? Bueno, el denominador lleva el activo total promedio. Respecto del tema del promedio, es decir, ¿cuál es la idea? Bueno, yo tengo, si ustedes recuerdan lo que vimos respecto de índices financieros, en el caso de la utilidad, es la utilidad que proviene del estado de resultados de la organización. Ahí estamos utilizando un criterio de una variable de tipo flujo, ¿sí? Que se va generando a través del tiempo. ¿Sí? En este caso, producto de las ventas, menos los costos variables, los costos fijos, o lo que ustedes llaman no sé, el costo operativo de comercializar y vender, la estructura de gastos operativos que tenga la organización. Algunos resultados que en ocasiones quizás no son tan relevantes, pero ustedes han escuchado hablar de lo que se llaman resultados por tenencia. ¿Han escuchado Hola, hablar de los Nico. resultados Buenas por tardes. tenencia? Sí, escuchamos algo yo creo en contabilidad, en evaluación contable, en esas materias. Bueno, y alguno que se acuerde de lo que hablaron en esas materias.
¿Tiene idea de qué es? Parece que no. En general, Podría ser a ver, la tenencia, por ejemplo, de una acción o de un bono y qué resultados te genera. bien. Bueno, vamos ahí a ver si nos detenemos en ese punto y podemos comprender un poco mejor. Una acción, por ejemplo. Tengo una acción en donde he comprado acciones para invertir, por ejemplo, en ese caso, mis excedentes financieros, y en el rubro de inversiones transitorias yo tengo lo que llamo un grupo de activos financieros. ¿Sí? En este caso, acciones. ¿Cómo se calcularía el resultado por tenencia de una acción? ¿Cómo lo determinaríamos, ese resultado por La tenencia? cantidad de acciones que yo tengo por el valor del mercado Ese es el actual en valor ese momento. del activo. Ese es el valor del activo a un momento determinado. Pero ¿cuál es el resultado por tenencia? Dice Victoria, el valor actual menos el valor original. Me va gustando esa aproximación. ¿Sí? Los resultados por tenencia, vamos a ver que pueden dividirse en resultados por tenencia que generan activos financieros y resultados por tenencia que generan otros activos, como por ejemplo los inventarios, ¿sí? Los bienes de cambio. Es la diferencia entre el valor actual, como dicen ahí, el valor al momento que uno lo quiere calcular, la variación de precios, bueno, acá agrega Lautaro, la moneda extranjera también claramente genera un resultado por tenencia, sea que yo puedo generar una tenencia que puede estar presente al cierre de ejercicio, porque el activo todavía lo mantengo, o puedo haber generado un resultado por tenencia desde que se incorpora ese activo hasta el momento que me desprendo de ese activo. ¿Sí? Estamos hablando acá de la aparición de resultados que no provienen en sí de la operatoria principal de la organización en el sentido, o el eje, ¿no? Sí, están vinculadas a la actividad principal, pero no forman parte del acto de producir o de comprar y de vender, sino que se generan, digamos, de otro modo esos resultados. ¿Por qué? Porque en el caso de los inventarios que tengo en stock, esos bienes todavía no están incorporados, no fueron materializada su venta, por lo tanto, no sé cuál va a ser el resultado de la operación de compra-venta, no lo conozco, hasta que no la efectivice. Pero acá estamos hablando de si un activo que valía en el momento de incorporarse, la acción o la moneda extranjera valía 10 pesos y hoy vale 18. Bien. La diferencia entre ambos marcaría la tenencia, el resultado por tenencia, porque ese activo pareciera que se valorizó y yo lo que quiero es registrar esa valorización. ¿Sí? Es un resultado vinculado a ¿qué? A un activo. Por lo tanto, el resultado que genera ese activo, aunque no provenga de una venta, sino de su tenencia, va a sumarse a el resultado antes de cargas financieras, lo que va en el numerador. Lo tengo en el activo, denominador, y los resultados que genera los incorporo al numerador. ¿Alguna observación en un entorno inflacionario que nos pueda merecer el cálculo del resultado por tenencia? Es la ¿Los diferencia pasivos entre... monetarios ¿Perdón? sujetos de inflación? ¿Los pasivos monetarios sujetos de inflación? Que yo No, debo un peso. por ahora sigamos con la acción, o con o con el bien que vos compraste, la materia prima que vos compraste, con él. ¿Qué comparo? Yo tengo el costo de reposición, si querés llamar así,
o el precio de venta de la acción, en el caso del precio de venta de la acción, y tengo un valor histórico, que es el precio que pagué para incorporar ese activo. ¿Es la diferencia entre ambos o tengo que considerar otra cosa? Ignacio dice, la pérdida constante del valor de tu moneda y cómo afecta a los bienes o tu patrimonio. Amplio, pero la pregunta focalizada en el cálculo del resultado por tenencia, ¿cuál es? ¿Tendría que hacer alguna corrección o comparo así? Ah, bien. Acá agregamos alguna cosa más. Facundo dice, tenés que considerar la pérdida en el poder adquisitivo para calcular la variación real. Tendrías que tener en cuenta el índice inflacionario para la mercadería en particular. Usar un índice sectorial de inflación. Ahí ya lo está complicando Lautaro. A ver, cuando hablamos de inflación, hablamos de el índice general de precios, ¿no? En este caso, uno, para ajustar y hacer comparaciones, no a nivel canasta básica de alimentos o de servicios, lo que llamamos los precios al consumidor, usamos el índice de precios mayoristas, ¿sí? Que son, de alguna manera, los que regulan o que impactan en los negocios, ¿sí? No en la canasta del consumidor. Pero más allá de la selección del índice, ahora vamos a comentar algo del índice sectorial, yo tendría que tomar el precio que pagué, valor histórico, aplicarle la inflación desde el momento que lo compré al momento en el que voy a efectuar la comparación, ¿con qué? Con lo que costaría hoy incorporar ese activo, ¿sí? O lo que obtendría si lo vendiese. Pero pagué un valor, hoy su valor neto de realización es tanto, listo. Pero no puedo, ya digo, desconocer que el efecto de la inflación distorsionaría si yo comparara el valor histórico de algo comprado hace, no sé, en este caso, no sé, cierro el ejercicio en el mes de julio, algo comprado en el mes de septiembre del año pasado, ¿no? Es decir, la inflación está, entonces para no tomar un valor inflado, tomo un valor neto de realización y aplico el impacto de la inflación sobre los costos históricos. Y ahí sí comparo, ahí sí comparo. Victoria dice, esta me gusta, porque es una buena pregunta, la mercadería no pierde su valor a causa de la inflación. Y Juan agrega otra que está fuera de manual y dice, una consulta sobre las cargas financieras. Cuando me endeudo, el valor del pasivo es lo que valdría en contado y los intereses serían la carga financiera. Bueno, hoy vamos a ir despacio. Casi te diría de dejarlo para la próxima, pero vamos a tratar de responder. Hay activos monetarios y activos no monetarios. ¿Está claro? Eso sí. Hay activos monetarios que están expuestos a la inflación y esos activos pierden valor en términos reales. Un inventario, bien de cambio, es un activo no monetario. Lo que quiere decir que el valor del bien acompaña de alguna manera, ¿sí?, la variación de precios que ocurre en la economía. Entonces, si el índice de inflación es no sé, en ese periodo que estamos mencionando, de fuera del 30%, vos dirías, bueno, lo pagué a tanto, lo pagué a 100, hoy valdría, aplicar la inflación, tendría un valor de 130 si hubiera seguido la inflación, pero digo, ¿cuánto vale hoy? Real, ¿cuánto vale hoy? Y bueno, ahí me puedo encontrar que vale 130, vale 120 o vale 140. ¿Sí? Es un activo que no está expuesto a la inflación, que su valor varía, pero ojo, lo que quiero decir es que no necesariamente me va a proteger íntegramente del impacto de la inflación. Puede ser que el precio de ese activo haya crecido menos que la inflación en su conjunto. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende esto? Ahí sí aplicaría, es como dijera, comparo la variación de la inflación, índice general, versus el índice sectorial, si querés llamar así.
¿Cuánto aumentó el aluminio? ¿Cuánto aumentó el polietileno? ¿Cuánto aumentaron los granos? ¿Cuánto es un producto en particular que yo pueda obtener un índice confiable? O si no, directamente busco, digo, ¿cuánto me sale reponer hoy esto? Bueno, y ahí determino cómo quedé parado en un entorno inflacionario habiendo tenido ese activo. ¿Se entiende? ¿Sí? En el caso de guardé pesos en mi caja fuerte y cuando abrí tenía la misma cantidad de pesos nominales, solo que su poder adquisitivo era claramente inferior. O sea, ahí no hay duda del deterioro, de la pérdida de poder adquisitivo. Volviendo al tema de los resultados por tenencia, ¿sí? Esos resultados por tenencia todos se dan cuenta que pueden ser positivos o negativos en términos reales, ¿sí? Cuando yo hago la comparación. Y estos resultados vinculados a la tenencia de activos financieros pueden ser, ya digo, de distintos signos, positivo o negativo. Tendré intereses por inversiones, por colocaciones financieras, tendré intereses que le cobré a mis clientes, tendré el impacto de la inflación sobre un activo monetario, porque por más que yo cobre intereses, etcétera, la naturaleza de los créditos por venta sigue siendo un activo monetario, por lo tanto expuesto a la inflación. Tengo mis activos monetarios que me generaron una pérdida, ¿sí? Y eso tiene que impactar ahí, porque impacta sobre los activos que son monetarios y de naturaleza financiera. Tengo también los componentes financieros implícitos, si los calculara. ¿A qué me estoy refiriendo? A que en el precio de venta de mis bienes o servicios, yo habitualmente no cargo intereses explícitos, un recargo explícito. Digo, este es el precio de contado, pero como me lo pagás a 60 días, te voy a cobrar un interés de tanto. No, generalmente yo defino un precio que sé que voy a cobrar aproximadamente en 60 días, ¿sí? Y ese precio ya contempla, incluye unos componentes financieros, ¿sí? Lamentablemente, muchas veces estos componentes financieros no se desagregan. Entonces yo cuando miro el precio de venta, estoy viendo un precio de venta que en realidad es un precio que incluye una protección antiinflacionaria que debería figurar en esta partida que estoy diciendo. Dejar el precio de contado por un lado, lo mismo aplicaría para los costos, por supuesto, neteados de la inflación, y el juego de la inflación, es decir, cómo funcioné yo en un entorno inflacionario, qué estrategias de protección seguí, qué resultados financieros pude obtener, bueno, eso tendría que figurar en otra partida, que es la que estamos viendo. Pero los componentes financieros implícitos muchas veces no se desagregan y están dentro de los precios de venta como de los costos y gastos que yo, en los cuales incurro. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es así. Ahí enumeré una serie de factores. Diferencias de cambio. Hoy mencionaba la moneda extranjera. Diferencias de cambio. Bueno, también claramente pueden generar un resultado de tenencia positivo o negativo. Créditos en moneda extranjera, no solamente la tenencia de moneda física. Puedo tener también descuentos que conceda a mis clientes, ¿sí? Es decir, fíjense que son todos resultados que sin importar el signo, está claro que el impacto inflacionario genera un resultado de signo negativo, porque uno tiende a asociar que como hay una utilidad y ahí tengo unos activos, esos activos solo generan resultados positivos. No, pueden generar resultados positivos o negativos. ¿Sí? Yo los voy sumando, los voy juntando en esa cesta de resultados por tenencia de activos financieros. Y ya digo, puedo tener descuentos que le concedo a mis clientes. También por aprovechar descuentos por pronto pago, si en algún momento me interesa ofrecerlos. Bien. Luego está la tenencia de otros activos, inventarios, bienes de uso. Aplica la misma lógica. Aplica la misma lógica de ajustar el costo histórico y compararlo con su valor de reposición a la fecha en que estoy midiendo estos resultados.
gastos operativos, resultados por tenencia de activos financieros y activos reales, actividades secundarias, si la empresa tuviera una actividad secundaria, generalmente la separo y la pongo aparte. Digamos, todos esos resultados antes de la carga financiera. La pregunta que hacían ahí recién, no sé si tenía que ver más que nada con la contabilización de los pasivos, ¿no? Y está claro que por un lado está el capital, que lo tiene que tomó en préstamo y que tendrá que devolver, bajo qué condiciones no lo sé, y por otro está, por otro lado está el modo en que yo voy a usar una palabra muy contable, devengando los intereses que genera esa deuda, ¿no? Puede que no los contemple al inicio, sino que los vaya contemplando gradualmente y vaya devengando esos intereses de la deuda que tengo contraída. Pero eso no me interesa a mí, porque eso no está generado por un activo. Será materia de la próxima clase. ¿Estamos? Es carga financiera. Yo estoy cortando antes de llegar a las cargas financieras. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ahí teníamos dos variables, una variable de tipo flujo en el numerador, que es un conjunto de resultados. Ahí estábamos explicando qué había dentro, estaba la contribución marginal, estaban los costos fijos, estos resultados por tenencia, gastos operativos, etc. Y en el denominador estaba el activo. Bien. Yo hasta ahí puedo darme cuenta que la eficiencia financiera va a radicar en poder conseguir mejores resultados con la misma inversión o los mismos resultados con una inversión menor. Eso va a producir un porcentaje de rentabilidad mayor, ¿verdad? Pero la que se conoce como fórmula de DuPont, que es un avance y permite conformar dos factores interdependientes, me permite comprender un poco mejor la dinámica de la generación del rendimiento. ¿Sí? ¿Qué hace la fórmula de DuPont? DuPont es una empresa holandesa del sector de la química, con unas características muy peculiares, pero esta regla, en ese proceso de desarrollo y de trabajar para comprender mejor el fenómeno de la rentabilidad de la inversión, se llega a presentar, esto ya estoy eliminando todo lo que es el trabajo de desarrollo matemático, la rentabilidad en dos factores, como dije, interdependientes. Vamos a ver por qué tanto énfasis en esto, interdependientes. Un primer factor que es el margen, ¿sí? Que es el cociente entre esas utilidades antes de cargas financieras divididas las ventas. Y un segundo factor, que es la rotación, que es el cociente entre las ventas y el activo total promedio. Es decir, si uno ve la fórmula anterior resumida y ve esta, lo que ve es que se multiplicó y se dividió ese indicador por ventas y se separó, ¿verdad? Hay un trabajo de desarrollo matemático previo a llegar a esta conclusión. Tengo entonces, sí, ahora una mirada, digo, ¿qué es el margen? Bueno, es el margen neto sobre ventas, ¿sí? Este margen neto sobre ventas. ¿Y qué tengo acá? Tengo la rotación. Una idea de la rotación que es, el margen pareciera que sí, ¿no? No tengo una idea de lo que es el margen. Todos esos resultados vinculados a las ventas. Es decir, ¿cuánto queda de resultado por cada peso vendido? Producto de comprar, vender, realizar operaciones con activos financieros, mantener tenencia de activos reales, etc., ¿no? Bueno, eso es el numerador. Debajo en el denominador están las ventas. Bien. Y del lado de la rotación, ¿tengo una idea qué es la rotación? Estoy comparando, relacionando las ventas respecto del activo total promedio. ¿Sí? Venimos de acá.
Estamos acá. Acá estoy viendo cuánto obtengo por cada unidad que vendo, de resultado neto. Y acá estoy viendo cuántas ventas genero, ¿no?, hoy, ¿no?, para una estructura de inversión determinada. Algunos dicen que la rotación, que es un concepto que debieran tener, por lo menos alguna referencia, tiene que ver con el ciclo operativo, por ejemplo, cuando hablamos de la duración, y yo digo, un activo tiene una duración hasta que se realiza de 60 días. Y yo digo, bueno, muy bien, si esto es así, ese activo en un año va a rotar 360 dividido 6, dividido 60, dividido 60, 360 dividido 60, que sea un valor de 6 veces va a rotar. Rotar significa que ese activo va a formarse por flujos de entrada y va a desaparecer por flujos de salida. ¿Cuántas veces? 6 veces. ¿Sí? Pero también tengo activos fijos que no intervienen en el proceso del ciclo operativo. Es decir, no rotan en el sentido de lo que estábamos explicando antes. La rotación tiene que ver con el uso y la intensidad en el uso del capital invertido por la empresa. ¿Sí? Entonces, yo relaciono las ventas que genera la empresa, ¿sí?, como un reflejo de su nivel de actividad, y lo relaciono ¿con qué? Con el monto de inversión que hoy tengo dimensionado para generar, no sé si esas ventas, posiblemente tenga un nivel de activo inmovilizado que me permita tener un nivel de ventas mayor, pero hoy por hoy digo, para estas ventas, este activo. Y eso me muestra a mí, el número que va a surgir ahí, me va a mostrar el grado en que estoy utilizando el capital invertido. ¿Sí? Entonces, mi rentabilidad va a ser el producto de multiplicar el margen sobre ventas por la rotación. Ahí me doy cuenta que dos empresas muy distintas, por ejemplo, pensando en el lado del activo, una empresa que tenga una muy pequeña participación de activos fijos y otra que tenga una alta participación de activos fijos. ¿Sí? El dato que arroje de rotación, en un caso va a ser muy elevado, o más elevado, que para aquella empresa que tiene mucho activo fijo, por lo tanto, el concepto de rotación no es un concepto muy afín. Cuando una empresa tiene mucho activo inmovilizado en su estructura de inversión, pensamos más en lo que se conoce como la capacidad ociosa, o para una capacidad normal de producción, cuánto está utilizando y cuánto está dejando de usar. ¿Sí? Entonces, yo puedo comprender que dos empresas distintas podrían obtener la misma rentabilidad de inversión, pero ¿bajo qué condiciones? Combinando una que tiene una rotación muy lenta por las características de su actividad, una rotación muy lenta, cuando hablo de lenta es un número bajo de rotación, con un margen sobre ventas mayor, y otra que tiene un margen sobre ventas muy bajo, podría alcanzar el mismo nivel de rentabilidad si tuviese un valor de rotación muy alto, que se va a dar cuando tiene una estructura de inversión más flexible, con más capital de trabajo. ¿Se entiende esto? Margen por rotación. O sea que el tipo de actividad, profesor, sería como una condición para analizar esto. Exactamente. Es decir, va a haber sectores o actividades donde la característica es que hay un alto nivel de inmovilización, o si querés también ciclos operativos muy extensos, ¿sí? Y otros sectores donde el margen es más reducido, pero sin embargo la rotación es mucho más alta.
pensemos, una estación de servicio, por la venta de combustibles estrictamente, tiene un margen definido muy bajo, pero sabemos que los camiones de carga y descarga de combustible los vemos muy frecuentemente. Eso quiere decir que ese activo tiene un nivel de rotación muy elevado. Muchas veces, mucho combustible, mucho combustible, mucho combustible, pero con un margen muy bajo. Distinto puede ser otra actividad, ¿sí? Otra actividad de otra naturaleza que tenga mucho activo fijo, una rotación más lenta, pero puede obtener, por condiciones de mercado, por el sector, por regulaciones. Y ahora, yo que insisto tanto con el tema de regulaciones, les voy a mostrar algo que habla de este tema, en un rubro que quizá uno todavía no lo tiene incorporado como una actividad económica muy floreciente, cómo eso tiene que estar compensado con un margen de utilidad más alto. Así uno dice, empresas navieras. Un ciclo del sector agrícola o del sector ganadero. Pues yo compro un ternero, lo quiero engordar, y no es que lo engordo en 24, 72 horas o 2 meses. No, yo compro un ternero que pesa, no sé, 180 kilos, lo quiero liquidar con 400, bueno, el periodo de engorde de ese animal puede llevar, no sé, entre 12, 18, 20 meses aproximadamente. Es decir, un ciclo más extenso. Se supone que el margen debe ser mayor para, de alguna manera, compensar esa inmovilización de recursos. ¿Sí? O sea que lo ideal sería tener un margen alto y una rotación elevada también, ¿verdad? Claro. Si se pudiera. Bien. Exactamente, exactamente. Ahora, dice Juan, ¿la rotación se relaciona con la eficiencia? Sí. Sí, es decir, con la eficiencia siempre, a ver, eficiencia depende, eficiencia es conseguir resultados con la menor cantidad de recursos, ¿no? Eso marca la eficiencia. Entonces, a ver, ¿qué puede pasar? Es que vos generes unas ventas determinadas y el día que te pones a analizar la rotación, decís, bueno, yo estas ventas podría conseguirlas con un nivel de inversión menor. Eso sería eficiencia. Y también sería eficiencia ver si puedo, dado esta estructura de inversión, y de vuelta voy al inicio, cuando hablábamos de que en el corto plazo la gestión del capital de trabajo es determinante para conseguir una mayor o menor rentabilidad, vos tendrías que ver cómo para una estructura de inversión puedes alcanzar un nivel de actividad mayor, sin modificar sensiblemente tus activos. Bueno, eso también sería eficiencia, ¿no? Del lado de la actividad o del lado de la inversión. Volviendo a este último comentario, está claro que las empresas, dentro de sus características, y si hay alguna que puede operar en un sistema, digamos, más equilibrado, no tan notorio, digamos, no estructuras tan fijas o tan flexibles, va a tratar de buscar el mejor margen posible, ¿sí? Y simultáneamente también de tratar de trabajar sobre la rotación, es decir, en simultáneo. Pero bueno, y hay empresas, profe, ¿hay empresas que trabajan con las dos variables en simultáneo actualmente? Se me torna medio complicado. A ver, según las características de la empresa, y no de la empresa y la actividad que desarrollan, no de su política en particular, es como que tienen como una inclinación a, es decir, les es más fácil trabajar sobre una variable que sobre otra, sobre un factor, perdón, que sobre el otro. ¿Estamos? ¿Sí? Lo que no quita, que digo que las empresas busquen mejorar ambas variables. Pero el tema de esto que nosotros decimos de la interdependencia entre el margen y la rotación, ¿qué quiere decir? Que vamos a encontrar que cuando vos quieras mejorar el margen, es posible que las acciones que te lleven a vos a mejorar el margen provoquen del otro lado, del lado de la rotación, un efecto que equilibre, que compense esa mejora. Es decir, vos mejorás el margen, deteriorás la rotación y tenés la misma rentabilidad. El desafío es ver cómo mover las variables
sin que se compensen, sin que se neutralicen, porque haciendo una cosa positiva en un lado tenés un efecto negativo en el otro, y viceversa. ¿Sí? Tratar de mejorar la rotación y empeorar el margen. Nico, ¿Sí? perdón, ¿le puedo responder a la compañera? Creo que tengo un ejemplo, no sé, vos me dirás. A ver, por favor. Creo que las grandes tecnológicas tipo Google, Facebook, requieren de poca inversión, o sea, de poco capital, de poco activo para funcionar y tienen un margen alto. Así que si no me equivoco, ese sería un ejemplo como de una empresa que puede Claro, yo maximizar también ambos. pensé en esa, en las de tecnología, Muy software, bien. por ahí que Ujú. puede llegar a ser, pero la verdad que no estaba muy segura. Quizás, me encanta que se debatan entre ustedes también e intercambien opiniones. Quizás le quitaría esa idea de que tienen baja inversión, ¿sí? Las tecnológicas. Es decir, y no estoy pensando solo en la inversión en fierros, digamos, ¿no? Sino que tiene inversiones de otro tipo. Pero también tienen condiciones de mercado muy peculiares y un modelo de negocio muy particular. Sí, muy particular. Yo dice, bueno, Google, yo lo tengo gratis, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el negocio de Google? ¿Cómo genera rentabilidad Google? Es decir, ¿cuáles son los resultados? Es decir, ¿cómo se generan los resultados de Google cuando utilizás o un servicio como WhatsApp, que vos tenés, o una red social, como Facebook, o Instagram, o la que fuera, no sé. Digamos, si yo no tengo que pagar un abono, no es Netflix, digamos, por poner así. Vos tenés que abonarte o para pagar y obtener el servicio. Acá tengo un montón de amigos en Facebook y nunca pagué nada, ¿verdad? ¿Cuáles La son los publicidad, ingresos? la publicidad. Ajá, solamente. Tus datos. Por lo menos visible, sí, la publicidad es visible, ¿no? Y encordiosa, pero bueno, la publicidad sería uno. Sería el más, Y, digo, sería el visible, ¿no? La venta de claro, información, ahí ya me gusta, ahí hoy aparece otro dato, ¿no? La disponibilidad de información, los datos. Los datos son el gran negocio del momento. La información es el gran negocio del momento, en general, y hay algunos que claramente lo vieron antes y lo explotan muchísimo mejor. Vamos acá, dice Facundo, ¿se podría relacionar a las empresas que buscan diferenciación en sus productos con empresas que tienen un elevado margen y una baja rotación? Y a empresas que buscan liderazgo en precios más industrializadas con empresas con alta rotación y margen más reducido. Me gusta, sí. Hay algo de eso, ahora vamos a hablar de esas estrategias, ¿sí? Puede haber algo ahí. Estás bien rupeado. Muy bien, sigamos. Ahí vamos. Como decíamos, descompongamos esto más todavía. Averiguemos qué más hay dentro de esto. Bueno, básicamente en el margen hay precio, hay cantidad, ¿no? P por Q, famoso. Hay costos variables unitarios, hay costos fijos totales. Ahí le podríamos agregar, como mencionábamos antes, los resultados por tenencia de activos financieros y resultados por tenencia de otros activos. Bueno, el corazón se supone que está acá. Del lado de la rotación, ¿qué tengo? Bueno, las ventas, P por Q, y tengo en el denominador los activos circulantes, ¿sí? Y los activos fijos, ¿no? Desagrego esto también. Esto, ya digo, me va a servir a mí para comprender mejor la naturaleza de la inversión y comprender mejor el dato de la rotación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, y ahí estaban varias preguntas y respuestas vinculadas a cómo mejorar o cómo intentar accionar sobre estas variables. ¿Para qué? Para mejorar la rentabilidad.
recordemos siempre que vamos en pos de la rentabilidad, pero que va a haber momentos donde quizás la rentabilidad no esté pensada en aumentar, sino quizás en sostenerla, porque las condiciones de mercado no son, o del ciclo económico no son tan favorables. Va a haber momentos donde quizás la rentabilidad baje, ¿sí? No siempre vamos para arriba con la rentabilidad, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Trabajamos sobre el margen o trabajamos sobre la rotación? Vamos a ver. Acá está entonces, esto es un repaso, ¿no? Que tiene, van a haber puntos de contacto con el tema de riesgo operativo, si está mencionado abajo, pero bueno, vamos a ver qué demanda enfrenta la empresa. Eso me puede llevar a mí a optar por una estrategia u otra. ¿Cuál es el poder de negociación? ¿Qué hace la competencia? Ahí tengo elementos que van a hacer que una empresa encuentre, digamos, más accesible y llevar adelante una estrategia. ¿Por qué? Porque tiene unas características determinadas, su sector tiene unas características determinadas, el momento de la economía, es decir, está dirigida en una dirección. Bueno, entonces eso hace que yo busque, me inclino por la elección de una estrategia determinada. Pero estamos hablando mucho de la estrategia, pero no estamos diciendo cuáles son. Repasamos acá, factores determinantes. De vuelta, precio, costos, ¿sí? Costos variables, unitarios. ¿Para qué? Para obtener el dato de la contribución marginal. Muchas veces la contribución marginal está como en una especie de segundo plano, pero tenemos que rescatar esta mirada de la contribución marginal, mirar los costos fijos totales de otro modo, ¿sí? Porque esos son costos que están ligados a un modo de dimensionar mi organización. Bueno, ahí estamos, los recordamos de vuelta. Muy bien, vamos a pensar qué podemos hacer para mejorar la rentabilidad, ¿sí? Y actuar para ello sobre el margen sobre ventas. ¿Qué se les ocurre? ¿Aumentar el precio? Bueno, vamos por el precio. ¿Sí? ¿Qué puede pasar cuando una empresa aumenta el precio? ¿Que me vaya bien o que me vaya mal? Porque por ahí cuento Vamos a gana hacer que mal. no. Bueno, vamos a hacerlo así, la pregunta a la inversa. ¿Bajo qué condiciones te parece que yo podría aumentar el precio, el cliente aceptase ese aumento de precio y la cantidad demandada no cayera? O no cayera, o cayera en una proporción menor a lo que fue el aumento del precio. Acá está picante el chat, ¿eh? Vender menos. No sé si es causa o consecuencia. Depende de la elasticidad precio. Ahí aparece un concepto, ¿no? Muy bien. Que el bien sea inelástico, dicen acá, ¿no? Como que la demanda no se resienta cuando el precio sube. Mucha demanda de los clientes, producto de primera necesidad. Bueno, si fuera una oferta de índole monopólica, bien, no hay nadie más que ofrezca esto, si va juntando, si querés, monopólica, producto de primera necesidad, etcétera, ¿no? Pues yo puedo ser monopólico, pero a nadie le interesa lo que vendo, sin ningún problema. Me pone alguien más un monopolio con interés de tomar el mercado porque es un mercado atractivo. Está bien. Tengo que ver esos factores que facilitarían esa suba de precios. ¿Se pueden olvidar de la inflación por un rato?
pueden hacer un ejercicio de imaginación de un mundo con niveles de inflación del 2%, 3% anual, que ustedes casi ni los registrarían, ¿sí? Porque acostumbrados a... Acá tengo, voy a hacer una pausa en compartir esto, y le quiero mostrar algo porque es como muy, muy necesario mostrarlo ahora. No tengo nada contra Zimbabue, aclaro, ¿no? Quizás no quieran tener nada con nosotros, pero el dato es ese, ¿no? Tenemos tasas de interés, perdón que se me fue, tasas de interés que están por encima de las tasas de interés de Zimbabue. Ahí estamos, ¿no? Argentina ya tiene las tasas de interés más altos del mundo tras Zimbabue. Segundo, vamos. Vamos detrás de Zimbabue. Ese siempre fue considerado el país más pobre del mundo. Bueno, es un dato que lamentablemente nosotros pareciera que no estamos empeñados en ir en esa dirección, ¿no? Pero no estamos en Zimbabue en este momento. Vamos a volver a la presentación. Estamos acá. Y estamos pensando entonces, en un mundo sin inflación, estoy hablando de subir los precios, no en un esquema inflacionario, estoy hablando de subir los precios en un esquema donde no hay inflación. Por ahora. Tengo que pensar en qué entonces. Ciclo, demanda, competencia, poder de negociación, características del producto, elasticidad, etc. ¿No? Tengo que ver, digamos, es la primera reacción y en general muchos artículos plantean la idea de ir sobre el precio, suponiendo que en el resto de los factores que determinan el margen, estamos haciendo todos los deberes bien. Y lo que hay que mover es el precio. Bueno, vamos a ver que la realidad, como decíamos, si las empresas buscan, a pesar de tener una inclinación hacia el margen o hacia la rotación, van a intentar trabajar sobre las dos y ver de qué manera evitan el contagio de un factor que puede compensar la mejora de uno en el otro. ¿Vamos a buscarlo el precio? Sí, no es tan simple. No es tan simple. Y ahí aparece esto que comentaban hoy, del tema de cómo son las estrategias de precio de las empresas, ¿no? Y cómo esas estrategias de precio pueden influir. Uno decía, no sé si era, no recuerdo ahora, quién habló del tema de empresas que buscan la diferenciación. Es decir, buscan que de alguna manera el precio sea lo último que se observe. Que mi cliente, a la hora de elegirme, me elija por una serie de factores y el precio sea una conclusión. Pero la valorización de esos factores previos, servicio, puntualidad, calidad, no sé, calidad en el sentido de que el nivel de fallas que tienen utilizando mis productos, mi materia prima, es menor al de la competencia, está muy estandarizada la producción, no tiene interés en cambiar, o el costo-beneficio de cambiar puede ser muy alto, ¿sí? Elementos que me permiten a mí diferenciar un servicio postventa de alta calidad, de respuesta, no digo inmediata, pero de una respuesta que contempla los intereses del cliente, es decir, ver cómo nosotros podemos salir de un eje donde el combate está en el precio, ¿sí? Y pasar a una discusión, si queremos llamar así, o una oferta que rodea el producto o servicio, que es lo que termina comprando el cliente. Es decir, a ver, trabajo en el sector de la salud. Uno dice, bueno, yo puedo brindar un servicio de salud de estas características o de estas. Bueno,
¿Cuál es la diferencia? Dice, ¿en qué me puedo diferenciar yo para que me elijan a mí y no a otro? Y aplica todo, ¿sí? Desde un restaurante a una fábrica de chacinados, al rubro que a ustedes se les ocurra, donde haya más o menos algún grado de competencia, ¿sí? Porque cuanto más pequeña es la empresa, más necesidad de diferenciación tiene. ¿Sí? Porque una empresa pequeña no puede competir por precio. Se le hace muy complicado competir por precio. Muy difícil. Porque no tiene capacidad. El concepto de las guerras de precios, ¿no? Porque yo digo, bueno, ¿cómo hago para aumentar el margen? Bueno, yo puedo decir, subo el precio. Y otro puede decir, no, bájalo. Porque vos bajás el precio, el impacto en la demanda es mayor. Cuando bajás el precio, los costos fijos se distribuyen en un mayor número de unidades, y es cierto que quizá vos resignás contribución marginal. ¿Sí? Bajás el precio de los mismos costos variables. ¿Sí? Pero captás más demanda, más porción de mercado, mejorás el modo de distribuir tus costos fijos totales, y esa puede ser una estrategia también. Es decir, por eso hay que ver cómo muevo el precio y qué espero como resultado. Bueno, bajar el precio por debajo del costo. A ver, ¿hasta ahí estamos? Bien. Ahí dice, bajar el precio por debajo del costo, llamamos el costo variable, y tendrías una contribución marginal negativa. ¿Lo puede hacer una pequeña empresa? Es decir, operar deliberadamente a pérdida. ¿Para qué? Para captar mercado, ¿sí? Aunque sabe que obviamente está sacrificando rentabilidad, ¿sí? Porque está operando a pérdidas. Y una empresa pequeña es difícil que lo haga, pero una empresa grande dice, bueno, voy a sacar del mercado algunos jugadores. ¿Cómo lo hago? Una es comprarlos, ¿sí? Y la otra es, la palabra sería fundirlos, quebrarlos financieramente. Yo tengo capacidad de trabajar a pérdida o al costo, si quiero, si no quiero ser tan exagerado, al costo durante X cantidad de tiempo. ¿Todos pueden hacer lo mismo? Si ustedes recuerdan que una empresa genera gran parte, una empresa pequeña, genera gran parte de su financiamiento a través de la generación y retención de utilidades, una empresa que pierde, consecuentemente, pierde la fuente de financiamiento. ¿Sí? Pierde la fuente de financiamiento. En cambio, una empresa, no sé, una multinacional o una empresa que tenga acceso al mercado a tasas muy ventajosas, etcétera, puede quizás seguir funcionando, aunque incurra en quebrantos, pero sabe que después tiene el camino más despejado. ¿Sí? Guerra de precios. Todos vamos a la baja. Todos a la baja. Y es probable que el que quede sea el más grande. Es decir, no es la receta o la indicación que le tendríamos que dar a una pequeña y mediana empresa. Igual hoy, las guerras de precio quizá eran más de la década de los 90, principios del siglo. Guerras de precio no hay tantas, ¿sí? Me inclinaría más por pensar en esquemas de mayor concentración, eso es un dato objetivo, digamos. No es ideológica la concentración, ¿sí? Ni la competencia es ideológica, en el sentido de decir, no, usted es de derecha o de izquierda, o no. Es decir, la concentración es un hecho. Fusiones y adquisiciones de empresas, ¿no? Se consolidan, hay menos oferentes. Eso es un dato de la realidad. ¿Hasta dónde funciona la concentración? Bueno, muchas veces hasta que los estados deciden que no tiene que haber tanta concentración y termina siendo perjudicial para el consumidor, para las empresas, etc. ¿No? Hay entes que se dedican a eso. Defensa de la competencia. Entes que, el tema de regulación, vuelvo a insistir, no es un tema, salvo en países de economía dirigida, como puede ser, no sé, Cuba. Estamos hablando del resto de los países donde funciona la lógica de la competencia. El tema es un tema de interés central de los gobiernos. ¿Sí? Entonces, concentración por un lado es un hecho. Fomento de la competencia también es un factor. En el medio están las empresas
algunas pueden, de algún modo, si queremos decir, impulsar políticas, algunas para concentrarse más, otras para evitar la concentración, pero después hay muchas empresas que por su tamaño no tienen el peso específico como para incidir en esto y tienen que seguir funcionando. Y tienen que aprovechar lo que tienen. ¿Sí? Tienen que encontrar su estrategia. Se diferencian, se segmentan, se enfocan en un tramo de una cadena. Dice, yo voy a atender acá. No puedo llegar a todos lados, ¿no? Me enfoco en esto. Bueno, es también otra herramienta. Es decir, hablar del precio hoy como un factor, digamos, que va a ser fácilmente aceptado y fácilmente impuesto, es un problema. Es decir, no es tan simple. No es tan simple, para nada simple. ¿Ahora no habría concentración en Argentina? Y habrá rubros que sí, seguramente. La concentración es un fenómeno mundial. Si vos ponés, si querés, ahora termina la clase, y googlea fusiones y adquisiciones en la industria farmacéutica. O poné, ahora tenés el fenómeno de las corridas bancarias en Estados Unidos. ¿Qué quedó? Quedaron menos bancos pequeños y aumentó la importancia de los bancos más grandes, porque el ahorrista que quiso, es decir, no el que tenía invertido en otra cosa, el que vio el peligro de los depósitos, dijo, ¿a dónde voy? El fenómeno se da solo. Desaparecen estos y el negocio se reparte en un número de jugadores menor. Pero pone industria farmacéutica y fíjate las compras que se vienen haciendo hace mucho tiempo. De manera tal que quizá una droga la produce un laboratorio y no hay nadie más que la produzca hasta que no venza la patente. Claro. ¿Sí? Sí. Los argumentos pueden ser diversos, yo tengo que invertir mucho, etcétera, etcétera. La realidad es que no queda nadie más en el mercado. Es decir, en un sector o para un producto en particular. Datos con los que uno tiene que convivir. Le pueden resultar más simpáticos, etcétera. Habrá beneficios de la concentración, es probable. Me gustaría más un esquema donde hubiera un juego más competitivo, ¿no? Como consumidor o como contratador de servicios y bienes. Bien. Seguimos. Perdón, lo pasé acá y, perdón, me quedé con algo por contar. Eso es el precio, ¿verdad? Eso es el precio. Pero como dijimos, también están los costos. Es decir, yo digo, bueno, y si el precio no lo puedo modificar, puedo trabajar sobre los costos. Es más, debo trabajar sobre los costos. Debo trabajar sobre los costos. Fíjate que esto que estábamos diciendo de, por ejemplo, subir el precio que hay a nivel de actividad, eso puede compensarse dentro del margen el aumento de precio, pero si cae la actividad, la rotación cae también. Porque es posible que si cae la actividad, el capital de trabajo que está ligado al nivel de actividad sea menor. Pero el activo fijo, yo no lo voy a poder adaptar a ese menor nivel de actividad. Voy a tener que convivir con un activo que está preparado para atender una demanda mayor. ¿Sí? De vuelta, la eficiencia, la capacidad instalada, la capacidad utilizada y la capacidad ociosa. Entonces, ¿busco el precio? Sí. ¿De qué manera? Y mirando, viendo, me refiero cómo está el entorno, cómo es el mercado, etcétera, etcétera, buscando mi estrategia sustentable, ¿sí? Mi estrategia sustentable, y después también sigo con el resto. Analizo los costos. Analizo los costos pensando en cómo ser más eficiente a la hora de gestión de los costos, ver si puedo quizás flexibilizar mi estructura de costos. La estructura de costos con muchos costos fijos no es un dato, vamos a ver, que tiene que ver con lo que se llama apalancamiento operativo, pero no es un dato agradable. Es decir, no cualquier empresa puede sostener altos costos fijos.
Tenés que tener condiciones de mercado regulados, ventajosos, creo que lo hemos mencionado, caso de las empresas del transporte. En ese caso, es un peligro. El 35% del precio de un boleto, ¿sí?, lo paga el que sube al micro, y el 65% lo paga el Estado. ¿Qué va a pasar cuando la empresa diga, te sacamos el subsidio y tenga que salir a cobrarle al cliente el resto? Y va a haber un problema ahí, ¿no? Hasta ahora capaz que de algún modo lo compensan en el funcionamiento, pero cuando vos, en este caso, un subsidio te abastece de fondos y que no le tenés que pedir a tu cliente, ¿qué pasa cuando el día de mañana te saquen el subsidio? Y no estoy defendiendo el subsidio, estoy explicando el subsidio. ¿Sí? Bueno, entonces, la gestión de costos también es importante. La gestión de costos también es importante. Siempre decimos, la gestión de costos no vistos los costos como rubros o partidas de un estado de resultados, sino vistas desde el punto de vista de los procesos que lleva adelante una organización, ¿no? Vista desde, es decir, ordenados en función de los productos o servicios que vende, ordenados los costos en función de los clientes que atiende, las zonas geográficas, etcétera, para empezar a ver por qué se generan esos costos. No decir, gasto mucho en esto, tengo que bajar un 10%. Y después no sé. No, el orden de los factores sí altera el producto. Cuando vos entendés por qué se generan los costos que tenés, quién está generando tal o cual costo, es decir, vos por qué tenés que tener una estructura determinada de atención las 24 horas. Bueno, para atender a quién. Bueno, ahí vos podés entender y analizar la conveniencia de todo el tema. Esos costos no están aislados, no, esos costos son consecuencia de algo, de la existencia de un producto, de la existencia de un canal, de la existencia de un cliente. Entonces vos cuando empezás a mirar eso, quizá empezás a descubrir, decir, bueno, quizá este canal a mí no me conviene. Quizá, ¿por qué crecen las franquicias? ¿Sí? ¿Por qué algunos dicen, mira, yo me dedico hasta acá, de acá en adelante no, yo llego hasta la instancia mayorista, no me interesa llegar a la instancia minorista? Quizá porque han descubierto que llegar a esa instancia, puede haber una promesa de margen mayor, porque se apropiarían de todo el precio, del precio final de un bien o de un servicio, pero también tendrían que incurrir en costos mucho mayores. Entonces, ahí el negocio no cierra. Entonces empezás a retroceder y decir, bueno, no voy yo, va un tercero. En un esquema de franquicia, por ejemplo. Invierte él, yo le vendo, yo le fijo las condiciones, etcétera. Para él es un negocio, lo gestiona mejor que yo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Bueno, bien. Sigamos entonces. Precio y todo lo demás. Precio y todo lo demás. Y siempre mirando, ya digo, del otro lado. Si vos tocas costos fijos, es muy probable que los costos fijos tengan algún grado de repercusión en los activos que vos tenés, fijos también. ¿Sí? Entonces, ahí hay que ver cómo funciona. Hay un ejemplo que surgió con mucha intensidad en los 90. En general, la lógica de los costos, ¿cómo diría? La inflación encubre mucho de estos problemas. Entonces tu carrera es, aumentan los costos, aumentan los precios, aumentan los costos, aumentan los precios. Al principio más o menos la cosa va bien, al final hay uno que dice yo no puedo pagar más estos precios. El fenómeno a veces llega más temprano, a veces llega más tarde. Pero es como que perdés de vista, ya digo, la naturaleza y la esencia de la generación de los resultados. Porque estás preocupado más que nada de cuánto puedo aumentar y cuanto más rápido mejor. Y si me puedo anticipar,
yo sé que pues, algunos tienen alguna, lo miran moralmente. Hay un concepto clave que es conservar el capital real. Yo vendo algo hoy que lo tengo hoy y vale tanto. Y yo quiero que cuando lo cobre a mí por lo menos me permita tener lo que tenía antes. Conservar el capital real. Para eso me tengo que anticipar a lo que me lo va a pedir, el precio que me va a pedir el que me lo va a reponer. Simple. Es así de sencillo. Entonces, el tema de inflación, ya digo, lamentablemente distorsiona y corre el eje, y corre la energía y corre la mirada de quienes tienen que gestionar. Entonces, estamos más ocupados en otras cosas que en esto. Ahora sí, vamos a la rotación y vamos a tratar de hacer un cierre. Bueno, cuando entonces nosotros tomamos una decisión, si trabajamos sobre el margen en este caso, miramos si esa decisión no afecta el tema de la rotación. Yo mencionaba costos fijos y activos fijos, por ejemplo, en el caso de la logística. Las empresas, muchas empresas tenían sus propios esquemas de distribución. ¿Sí? Es decir, formaban parte de su actividad, es decir, bueno, yo llego con mi propia empresa. Y eso significaba talleres, rodados, empleados, lugares para estacionamiento, cargues, digamos, todo lo que implica la gestión de eso. Hoy la logística, vamos a ver más adelante, que es un concepto mucho más amplio que el transporte, propiamente dicho, la distribución, es un concepto más amplio. En un momento dijeron, ¿qué pasa si, que yo estoy llegando con un valor, es decir, me cuesta mucho, es una estructura, ya digo, fija, ¿qué pasa si yo contratase una empresa que hiciera este trabajo, yo pudiera reducir mis costos? A ver, estoy hablando que en muchos casos en las indemnizaciones, porque tuvieron que desprenderse de personal, le dijo, bueno, mira, yo te contrato, yo te indemnizo, te doy el camión y vos lo manejás. Y es tuyo, es tu empresa ahora de distribución. Y otros, obviamente, se habrán desvinculado de otro modo, pero aparecieron empresas logísticas enormes. Entonces vos dejaste de tener un costo fijo, una inversión, una inmovilización en activos, y pasaste a tener un esquema de distribución de remuneración variable. Capaz que es más caro, costo variable. Bajaste costo fijo, subiste costo variable, y capaz que el margen neto para ese mismo nivel de actividad te daba, pero tenés menos inversión del otro lado, ¿no? Menos inversión. Y también tenés un grado de adaptación a las variaciones del nivel de actividad importantes, ¿no? Cambia la naturaleza del negocio y hay impactos de ambos lados de los factores. O sea que una de las estrategias puede ser esa. En muchos casos, si notas que tenés muchos costos fijos y eso te puede implicar un riesgo de alguna forma, podés a través de la tercerización buscar una distribución más variable, ¿verdad? Sí, en realidad uno es como que empieza a revisar cuáles son los... a ver, uno puede decir, yo puedo tercerizar todo, y no sé, no, por supuesto no. Hay empresas que dicen, bueno, este es el corazón de mi negocio, yo esto lo quiero manejar. Hay otros que dicen, este es el corazón del negocio, aún puedo tercerizar quizá alguna actividad bien debidamente supervisada, ¿sí? Controlada, para que no es tercerizar a cualquier precio, solamente mirando el costo, no, es garantizarte que ese servicio va a tener condiciones de calidad, ¿sí? Adecuadas a tus expectativas. Pero sí, la tercerización fue una herramienta. Quizás después hay que mirar también otras cuestiones, como las cuestiones legales, ¿no? A ver, el delivery y las empresas de distribución, ¿sí? Es decir, todos pedimos delivery. Seguramente ustedes piden más que yo.
pero hace mucho, no sé, en los 90 o en el 2000, estoy hablando de 30 años, 20 años atrás, y no sé, capaz que menos también. Es decir, de una pizzería te llevaban la pizza a tu casa. Estoy poniendo un ejemplo absolutamente menor. Pero después puedo pensar en empresas que prestan servicios y llevan comida a domicilio mucho más grandes. Y venía un señor con un auto, a veces no muy buen estado, te bajaba la pizza y se iba, listo, le pagabas y ya está. Después eso, alguien vio un modo distinto, quizá tuvo conflictos con esa persona, se judicializó, perdió un juicio laboral, etc. Y dijo, bueno, yo contrato y distribuyo hasta acá. Es más, yo no te vendo, le compras a la empresa, el trato lo haces con la empresa que distribuye. Estoy poniendo los ejemplos más cotidianos. Pero es un factor que, digo, esas cuestiones que se discuten, si son trabajadores autónomos o un trabajador en relación de dependencia, quizá en algunos países es más sencilla, en otros países no, y eso también dificulta el tema. Estoy poniendo ese Clarísimo, ejemplo. profe. Hay muchos contratos Claro. que uno puede firmar y te dicen, en una cláusula dice, se deja constancia que el presente contrato no es una relación de carácter laboral. Clarísimo, Nico. Muchas gracias. Bueno, entonces, lo que mencionamos antes, ¿qué hay dentro del activo? Capital de trabajo, activos fijos. ¿Sí? Cuanto menor sea la presencia de activos fijos, el dato de la rotación para, de alguna manera, llevarnos a nosotros a la idea del ciclo operativo, se acerca muchísimo más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mucho activo circulante que está ligado al ciclo operativo. Si es al revés, ya tengo que pensar en otra cosa, ¿no? Tengo que pensar lo que decíamos antes. Ya no voy a mirar, obviamente, el ciclo operativo, porque mejorando la duración del ciclo operativo yo puedo reducir mi inversión. ¿Está claro? Está clarísimo eso. Pero el mayor impacto lo tengo si puedo trabajar sobre el activo fijo, porque es la masa de recursos mayor. Entonces ahí tengo que analizar si está bien dimensionada, si de vuelta tercerizar. En la industria textil es muy común la tercerización, ¿no? Si puedo tercerizar o no, si tengo que achicar la estructura o si tengo que ampliarla. Porque a veces vos, por ejemplo, por no invertir en ampliar la estructura, capaz que tenés 2 o 3 turnos al día trabajando. Y eso te genera, no sé, horas extras, mayor desgaste del equipo, gente más cansada, etc. Siempre hay beneficios y desventajas en las decisiones que tomamos. ¿Se entiende esto? Digo, bueno, no, yo estoy trabajando a casi al 100% de la capacidad instalada. No tenés tiempo de parar, de revisar equipos, ¿sí? Para las técnicas. Posiblemente tenga fallas. Si estás trabajando demasiado, ¿por qué? Por no ampliar. Porque sabés que si amplias, es muy probable que ese aumento en el activo fijo que vos hagas no sea estrictamente en la misma proporción que aumenta tu nivel de actividad. Entonces te quede algo de capacidad ociosa. Pero bueno, vas a tener otras ventajas, ¿no? ¿Sobre qué trabajamos en la rotación? ¿Sobre la actividad o sobre la inversión? En principio yo me metí ya en la inversión, pero en realidad se piensa que la inversión está bien y a veces aparece en primer lugar y mejoremos el nivel de actividad. Bueno, para mejorar la rotación hay que aumentar el nivel de actividad, ¿verdad? Si yo tengo un activo, bueno, y aumento el nivel de actividad, parte del activo va a crecer porque es capital de trabajo, el activo fijo no. Bien. Ahora, ¿cómo hago para crecer? ¿Qué hago? ¿Bajo los precios? Si bajo los precios, perjudico el margen. Por eso tengo que ver en qué contexto estoy pensando modificar y elevar el nivel de actividad. Ustedes párenme cuando vean que estoy hablando de más. Ese es el cuándo y el cómo. ¿Cuándo y cómo? Es decir, en un entorno donde uno visualiza que la actividad no va a crecer o que puede haber una caída en el nivel de actividad, entonces no parece sensato ampliar la capacidad instalada. ¿Sí?
No parece muy lógico. Es decir, hay cuestiones de vuelta, el ciclo operativo también juega, el sector, los estímulos. Tengo uno que me encanta para verlo, pues lo vi hoy, y me parece un excelente ejemplo para hablar del tema de rentabilidad. En el caso este, ya digo, una parte son las políticas sobre el capital de trabajo y otra parte es evaluar la dimensión, las características, la versatilidad, porque hay equipos que sirven para hacer una sola cosa, listo, no puedo hacer otra cosa que esto, y ver hasta dónde me conviene sostener una estructura, que no puedo cortar en pedazos, ¿sí? Un activo que no puedo fraccionar. Entonces, de alguna manera, el debate se centra en más actividad o menos inversión, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la rotación. Y ahí de vuelta tengo que ver estrategias e impacto sobre el margen. Es decir, los ejemplos que mencionamos antes se aplican acá. ¿Sí? Aplican acá. Muy bien. Profe, el Sí, ajuste de la inversión, ¿podría ser, por ejemplo, vendiendo activo fijo en desuso? sí, sí, puede ser, sería una decisión, digamos, si el activo está en desuso, Sí, vamos a ver, desuso es algo que no se usa. claro, está parado. Pero un desuso más por falta de demanda que por las características técnicas o productivas del equipo. Si podés, sí, claramente. O Si sea, vos ¿eso me ves va a hacer aumentar la rotación? sí, matemáticamente sí. Ah, Matemáticamente sí, pero habría que analizar antes de... Es decir, si vos tenés un activo que no lo usás, pero no lo usás no porque no lo puedas usar, sino porque no tenés demanda que atender, bueno, hay que ver si vos no podés generar esa demanda antes de depender del equipo, ¿no? Es como decir, bueno, listo, no estoy en condiciones de, o no me interesa mantener un nivel de actividad determinado, por lo tanto este equipo sobra, o este inmueble está de más, ¿sí? O este local que tengo no lo necesito, ¿verdad? sí. Ese tipo de decisiones. Pero se supone que vos previamente, por alguna razón, uno puede decir, por alguna razón lo compraste. Bueno, sí, era otro momento. ¿Qué cambió y qué podemos hacer para utilizarlo? Si ahí no hay respuestas positivas, sería lo más coherente, Lo ¿verdad? más sensato, claro. Se me Sí, ocurrió claro. porque yo trabajaba en una empresa de alimentos acá en Mar del Plata y el dueño en ese momento, una persona bastante mayor, tenía varios inmuebles, pagaba altos alquileres, qué sé yo, Ajá, pagaba, digamos, servicios, ¿no? Como luz, qué sé yo, agua, sí. y también tenía paradas varias máquinas. Y yo no podía entender cómo no las vendía o cómo no se desprendía en algunas ocasiones donde iba más o menos flojo el asunto. Ujú. ¿Y cuál era Entonces, la causa? y bueno, en realidad es el fundador de la empresa y era como muy cerrado para tomar esas decisiones. No Ujú. se quería desprender Claro, de los inmuebles que había comprado, o de las maquinarias, y 95 años, o sea, el dueño. importante. Y la verdad que era, sí, iba todos los días a trabajar, pero bueno, en ese sentido, cuando le aconsejábamos, bueno, desprenderse de algún activo fijo que le Ujú. incurría en costos bastante altos, Claro, no quería saber nada. claro. Pero bueno, era una Recuerdo. particularidad de él. No, a ver, recordemos siempre, que creo que lo dijimos el primer día, que las decisiones financieras no son decisiones racionales. Las decisiones financieras están contaminadas, si quieres llamar, o se toman en el marco de las emociones, ¿no? El Claro, orgullo, sí, tal cual. el no adaptarse o no comprender debidamente el negocio como funciona ahora. A ver, es desprenderse de algo que uno construyó para digamos, refundar el negocio o de alguna manera reposicionar el negocio. Y bueno, exige, digamos, una apertura
y una capacidad donde decir, yo fundé esto, yo hice esto, yo llegué hasta acá, yo manejé el negocio 50 años, y uno dice, ¿vos me vas a venir a decir a mí lo que tengo que hacer? Casi, ¿no? Y era así el tema. Bueno, es así, es así. Lamentablemente, a veces, no es un tema, a ver, 95 años es un montón de años, ¿no? Pero no es un tema estrictamente generacional, ¿no? Porque me parece que en las empresas, más allá de las sucesiones, nos estamos metiendo en otro tema, pero más allá de las sucesiones, está bueno que todos tengan un lugar. Pero bueno, si uno sigue muy atado a eso, es un negacionista de lo que está pasando, es una persona que tiene un... A ver, no es tanto la formación económica, porque los hacedores de negocios no es que son contadores o licenciados en administración. Encuentran un negocio y lo saben desarrollar. Pero bueno, hay momentos donde sí son nocivos, claramente, claramente. Ahí está Martín, sí, claramente, somos seres emocionales. Excelente, sí, excelente Ahí no hay rotación que valga, digamos. No los vamos a convencer tan fácilmente. Tema de inflación. Algo dijimos ya, me parece, del tema de inflación. A ver. La inflación provoca aumentos de costos. Lo vimos en el capital de trabajo, esos aumentos de costos, la empresa debe trasladarlos. Es decir, eso vamos, el aumento de costos, es decir, la inflación absorbida, para mí, la inflación que absorbe la empresa, debe trasladarla a los precios. ¿Sí? Más en un proceso, digamos, continuo de inflación, con tasas elevadas, no tiene opción. No tiene opción. Sí puede ser que tanto la absorción como la traslación no se den en la misma magnitud. ¿Por qué? Por poder de negociación, por regulaciones, por lo que sea. Es decir, vos tenés unos aumentos de costos, vas a ver a tus clientes, decís, mira, la lista se va a incrementar en un tanto por ciento por la paritaria, por la energía, porque subieron los alquileres, por lo que sea, y el cliente te dice, yo a ese precio no compro. Y si hay otros proveedores que pueden entrar en el juego, vos quizá tenés que resignar parte de tu traslación. Entonces, ahí hay un tema. Absorción y traslación. A veces, está claro que si una empresa, algunos lo ven así, ¿no? Dice, si yo no puedo trasladar la totalidad de la inflación de mis costos, yo estoy absorbiendo parte de esa inflación. Yo prefiero verlo como que vos estás trasladando menos inflación. En las dos miradas que tengas, ¿sí? Las dos miradas que tengas, ¿sí? Lo que se traduce es en una reducción de tu margen en términos reales. En términos reales. Porque pues, vos aumentaron tus costos, aumentó tu precio, no lo mismo que los costos, y vos ves que el margen nominalmente es mayor, sí, pero en términos reales el margen es menor. El margen es menor. Ojo con las trampas nominales en este asunto. Entonces, cantidad de aumento en los costos, porcentaje, aumento en el precio, porcentaje. Sincronización de los aumentos. Que vayan, en la medida de lo posible, en forma simultánea funcionando. O sea, cuando estoy recibiendo el aumento, estoy trasladando el aumento. Porque de lo contrario, yo puede ser que, bueno, ahora sí subí toda la inflación que tuve el mes pasado, pero para eso lo tuviste que escalonar y no pudiste, tuviste un tiempo donde tus costos subieron a un ritmo y tus precios subieron a otro, hasta que al final los alcanzas, ponele. Pero si vas corriendo siempre de atrás, como una carrera de precios y salarios, vos decís, bueno, fin de año, ¿cuál fue el aumento? Y la inflación, sí, pero a mí no me aumentaron al mismo ritmo que aumentaban las cosas. Las empresas es exactamente igual. Tamaño de los aumentos y sincronización.
Bueno, impacto en la demanda, sí. Ahora es como se suman dos factores. Vos querés trabajar sobre el precio, pero cuando uno dice trabajar sobre el precio, va a significar en un entorno inflacionario trasladar la inflación y después, si querés, o es tu objetivo, sacarle algún punto más, ¿no? Poder subir el precio por encima de la inflación. Y ahí hay que ver cómo responde la demanda. Esto juega negativamente, si no se da bien, en la liquidez también. Tiene su impacto en la liquidez, porque, de vuelta, si el margen se contrae, es autofinanciamiento por enriquecimiento. Vos tenés dificultades, ¿sí? Reducís el margen, afectás la rentabilidad y también afectás la liquidez. Y el otro tema de la inflación es la estructura de activos y pasivos, ¿no? Monetarios. Es decir, cómo está, es decir, cuánto tiene invertido la empresa en activos monetarios, cuánto de pasivos monetarios. Algunos dicen que es suficiente con contar con la misma cantidad, es decir, como es una estrategia muy defensiva, de empate, si querés llamar así, es decir, tengo activos monetarios por una cantidad, se erosionan, pero tengo pasivos monetarios contraídos, me beneficio, por lo tanto, el resultado de la exposición de la inflación, el efecto inflacionario se neutraliza. Es una perspectiva. En general, las empresas, ya decimos, buscan estrategias de protección. Esta es la primera, digamos, ¿no? El equilibrio. Pero después puede haber estrategias más agresivas, si las condiciones lo permiten, como para no verse perjudicado en un entorno inflacionario. Esta placa la tengo de la época del COVID, ¿no? Cuando empezamos con el tema de la virtualidad, ¿no? Hay, a veces la inflación en particular es vista como un fenómeno que siempre se reproduce del mismo modo, y por eso hoy quizás también en la Argentina hablamos ligeramente de hiperinflación, Bonex, dolarizaciones, hablamos muy ligeramente y hacemos comparaciones entre épocas que son completamente diferentes. Pero bueno, es una tentación, es una respuesta fácil, ¿no? Ir a buscar el archivo. Debates que generan inflación. Debates de la inflación. ¿Puedo trasladar toda la inflación al precio final? ¿Cuánto pueden absorber mis clientes? ¿No? ¿Cuánto pueden? ¿Cuánto quieren absorber mis clientes de inflación? Preguntas. Porque el armado del precio hoy es distinto. ¿Sí? La definición de los precios y su forma de fijarse es diferente. Entonces, cuando uno compara la década de los 60, 70, 80, en la Argentina, por ejemplo, con el modelo actual, bueno, las realidades son muy diferentes. Las realidades son muy, muy diferentes. Desde la fijación de precios a las estrategias comerciales. Entonces, uno puede decir, bueno, hago lo mismo. Hago inventario, por ejemplo, es un clásico, ¿no? ¿Estamos mejor ahora que antes, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Estamos mejor ahora que antes? ¿Eso trata de decir? No, yo diría que no. No, definitivamente no. No, definitivamente no. Pero digo, los procesos inflacionarios quizás funcionaban sobre un mundo menos globalizado, con otras características, ¿no? Con otras características. Digamos, la Argentina o cualquier país era completamente diferente. Lo malo es que nosotros venimos con muchas décadas de altos niveles de inflación, entonces creemos que sabemos más de inflación. Está claro que la traslación es inevitable, nadie lo va a discutir eso, pero tampoco es yo traslado y el otro lo va a trasladar y la historia va a seguir. No es tan así. Es decir, muchas veces hemos dicho cosas peligrosísimas. Un poco de inflación hace bien. Sí, es cierto, si la alternativa es la deflación, sí, un poco de inflación hace bien. Es decir, una copa de vino hace bien. ¿Cuánto es un poco? Un 3% anual, un 10% anual. Nosotros tenemos
tasas mensuales de inflación, que son las tasas anuales que tienen no Alemania, nuestros vecinos de la región. No es un poco de inflación. Es decir, cuando vos no manejás el poco de inflación, empieza a aparecer el mucho de inflación. No, claramente no estamos mejor. Y no porque cuando tuvimos dos hiper tuvimos en la Argentina. No estamos mejor. A pesar de eso. Opciones y ideas que uno puede plantear, ¿no? Dice así, ¿no? Esto es así. Traslación íntegra o no. Traslación parcial. Si traslado parcialmente, pierdo margen, ¿no? Y si vengo perdiendo margen, ¿cómo recupero el margen? Bueno, preguntas que van a aparecer. ¿Qué va a hacer la competencia? ¿Qué va a hacer el Estado? Podría agregar acá, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos querés trasladar sí o sí, un poco la fuerza, imponer el traslado y no tenés ni el poder de negociación, ni nuestros clientes tienen la capacidad de absorber? Bueno, capaz es una cuestión de timing. De vuelta, la rentabilidad está afectada si vos no trasladás la inflación. Y quizás en algún momento es un tiempo de decir, bueno, conservo mis clientes. Después quizás, no digo por un tema de lealtad, que tus clientes se vayan a quedar con vos siempre, porque fuiste bueno en la época de la inflación, ¿no? Los clientes se van, si tienen otra opción, posiblemente se vayan. De vuelta, diferenciar, segmentar, ver cómo de alguna manera vos podés, no sé, para fidelizar, pero mantener tu demanda haciendo un sacrificio en el margen, sabiendo que haces un sacrificio en el margen, y siendo consciente de eso, sabiendo que en algún momento ese margen lo vas a intentar recuperar, ¿no? Son cuestiones a veces donde se junta lo comercial con lo financiero. Bien. Para terminar, nos quedan 10 minutos. Les quería compartir una última imagen que tiene que ver con algo que hemos venido hablando del riesgo operativo, pero tiene que ver con la rentabilidad. A ver si puedo llegar. Acá estamos. No promuevo el consumo de marihuana. Simplemente veo este título hoy. Los altos impuestos y la fuerte regulación dificultan que los vendedores de marihuana con licencia operen en algunos estados, lo que lleva a más productores y compradores a puntos de venta ilegales. Y dice, nuestro competidor número 1 es el mercado ilícito. A ver, en los negocios se juntan muchas cuestiones. Se debate mucho la legalización del consumo de algunas sustancias, ¿verdad? De una época hubo una ley seca, no se podía consumir alcohol en Estados Unidos. Y acá hay una tendencia, por ejemplo, se observa, ¿no? En Estados Unidos, que hay plantaciones y se legaliza el consumo de marihuana, etc. Pero, ¿qué pasa? Cuando las regulaciones son muy fuertes y los impuestos son muy altos, ¿qué termina pasando? Los precios son muy altos y lo que pretende ser una decisión vinculada a la legalización, lo que vuelve a favorecer es el mercado ilegal, ¿no? La venta ilegal de ese tipo de sustancias. Me pareció interesante porque, digamos, se cruzan muchas cuestiones, ¿no? Un fin que supone superador, pero que el exceso de presión sobre los costos, ¿sí? Y las ganancias más bajas que supone, porque los impuestos son más altos, hacen que existe una oferta informal. Esto que hablábamos, creo que la otra vez, de la informalidad en los negocios, ¿no? Vos querés combatir un canal no solo por lo informal del punto de vista económico, sino que lo querés combatir o tratar de un modo distinto, pero terminás consiguiendo los resultados
opuestos. Bueno, muy bien. Buen punto ese, Nico. Siempre termina ocurriendo lo mismo y creo que es una de La las... curva de Laffer, dicen acá. Sí. Es una curva de Laffer, pero bueno. Pero sí, no ocurre, por ejemplo, estrictamente acá. la curva de Laffer es otra cosa, pero bueno, no importa. Es parecido, pero otra cosa. Acá está, quizás sea, yo no lo miré en profundidad el artículo todavía, pero bueno, Laffer era, bueno, hasta dónde subir los impuestos y a partir de ese momento recaudar menos también, ¿no? Los impuestos que crecen y son nocivos sobre la actividad. Acá era una actividad puntual, ¿no? Decías, perdón, yo te interrumpí. No hay problema, Nico. No, que de alguna manera yo creo que que es un efecto positivo, ¿no? Al final, siempre que el Estado quiera hiperregular algo, de alguna forma el mismo mercado termina reaccionando con un mercado informal, como ocurre acá con la venta de moneda extranjera, con el dólar, ¿verdad? Podemos ponerlo como Creo que ejemplo. sí, También es una adicción la moneda extranjera en la Argentina, ¿no? Es una adicción. Pero sí, efectivamente es así, ¿no? Está bien que determinadas cuestiones, a ver, de todo, salubridad, los lugares que venden comida y no están debidamente habilitados, está bien que el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir. Es decir, garantizarte que vos te sentás a comer en un lugar y hay condiciones de salubridad suficientes. Bueno, vas a entrar a la cocina a ver cómo hacen y si están usando productos vencidos, etc. El tema es cuando la presión es muy grande, empiezan a aparecer lugares a puertas cerradas, ¿no? Creo que todo el mundo ha escuchado eso, los restaurantes a puertas cerradas, donde uno va, come, no se enferma. Es el triunfo de la informalidad por exceso de presión impositiva, en gran medida, si queremos encontrar una causa, por lo menos. Última totalmente, pregunta, Nico. dice Juan. ¿La rotación puede ser relacionada a la cantidad de ciclos que tengo? Sí, sí. Particularmente, más que a la cantidad, a la duración de tu ciclo. Y se supone, como vas a hacer ciclos que se solapan, el dato relevante para vos es la duración del ciclo. ¿Sí? Porque vos vas a tener muchos ciclos abiertos sin cerrar, entonces a vos te interesa enfocarte en que el ciclo sea más corto. De ahí mejoraría la rotación. Y dice, ¿y la cantidad de ciclos cómo se relacionan con la eficiencia? ¿Hacer más ciclos es ser más eficiente? Sí, claramente, pero para hacer más ciclos vos necesitas más demanda. ¿Por qué harías más ciclos? Pues si vos tenés la misma actividad, pues te conviene cumplir la actividad en un ciclo cada vez más corto. Para tener más ciclos tenés que tener más demanda, que justifiquen iniciar nuevos ciclos, ¿no? Ese sería el tema. Bueno, muy bien. Váyanse Muy buena clase, a Nico. descansar, me Muchas alegro que les gracias. haya gustado. Vamos trayendo siempre alguna cosa que aparece. A ver, no siempre es fácil, a veces es fácil encontrar ejemplos, pero cuando vas mirando decís, mira que bueno, esto hoy me puede servir para la clase y, ¿por qué no? Para que alguno lo relacione con un tema que quizá lo vio desde otra perspectiva, pero no lo miró desde la perspectiva de la rentabilidad de la inversión. También sé de muchos chicos que creo que han viajado a Estados Unidos y trabajan en estos lugares. Eso creo que también es un dato. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, nos estamos viendo la semana próxima. Que descansen. Dale, Nico. Buen fin de semana, que Tengan un descanses. buen día del Gracias, buen trabajador. fin de semana. Gracias, Gracias igualmente. igualmente. Adiós. Muy bien. Gracias, adiós. Chao, profe, gracias. Abrazo, adiós.